Casi todo pronto entonces para recibir a la segunda mesa que está prevista para hoy. ¿Por qué promover una educación superior accesible e inclusiva? Está moderado por Romina Parodi, Carlos Romero, integrantes de la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, así que les damos la bienvenida. Vayan subiendo si se encuentran en el auditorio. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos, expositores, a esta mesa. ¿Por qué promover una educación superior accesible e inclusiva? También le doy la bienvenida a la audiencia. Muchas gracias por estar aquí presente de diferentes departamentos del Uruguay en esta tercera jornada del primer Congreso de Educación Inclusiva. Bueno, para empezar voy a presentar a este panel de expertos y contarles que tenemos la presencia de Amadeo Sosa, que es el actual director de Educación de la UTEC. Amadeo Sosa es magíster en Política y Gestión de Educación de la Universidad de CLAE, licenciado en Educación de la Universidad de la República, tiene un diplomado en Ciencias Sociales, diplomado en Educación, desarrolló actividades de instituciones educativas públicas y privadas, entre las que se destaca la Dirección de Planeamiento Educativo de la Dirección General de Educación Técnico Profesional. También integró órganos de gobierno en la Universidad de la República. También nos acompaña Francisco Reiley, actualmente decano de la Facultad de Humanidades y Educación y director del Instituto Core Currículum en la Universidad de Montevideo. Francisco es profesor y licenciado en Filosofía de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, doctor en Filosofía de la Universidad de Navarra. Fue profesor de Historia y Filosofía Antigua y Medieval en la Universidad de la República y ha realizado instancias de investigación en Unicinos en la Universidad del Norte de Notre Dame y en la Universidad de Oxford. Nos acompaña Mariela Questa, coordinadora académica adjunta del Máster en Gestión Educativa y Máster de Formación en Formadores del Instituto de Educación de la Universidad Orts del Uruguay. Mariela es doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Gestión Educativa por la Universidad Orts de Uruguay y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República. Es investigadora en el área de Ciencias Sociales, área de Ciencias de la Educación del Sistema Nacional de Investigadores. Daniel Rivero, que está por allí, Daniel, director de la carrera de Psicomotricidad de la Universidad Católica de Uruguay, es magíster en Atención Temprana, Universidad de Málaga, licenciado en Psicomotricidad por la Universidad de la República y actualmente también profesor de Atención Temprana e Información Corporal, Autopercepción. Lía Fernández, ella es evaluadora internacional del sistema de Arcosur de la UDELAR y representa a la UDELAR. Lía Fernández es doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de La Habana, Cuba, magíster en Gestión de Servicios de la Salud de la UDELAR, doctoranda en Educación por la Universidad de Oxford. Actualmente es consultora para el sistema educativo de Arcosur y profesora titular de la UDELAR. Y por último, pero no menor, Leonardo Martinelli, referente de la Atención Integral de Estudiante del Consejo de Formación en Educación, ANEP. Leonardo Martinelli es psicólogo, se desempeña como miembro del Comité Académico del Posgrado de Aprendizajes del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores. También es docente del Consejo de Formación en Educación. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para presentar, para abrir este panel, vamos a decir cuáles son los objetivos que tenemos en esta mesa, charlar en el día de hoy. Para empezar, es presentar de forma global el estado de situación de la educación inclusiva en la educación superior. ¿Qué está pasando actualmente en el Uruguay con la educación inclusiva en el nivel superior de la educación? Y también describir las experiencias de inclusión que se están llevando a cabo en las diferentes carreras de la educación y sus mayores desafíos. Entonces, aquí tenemos presentes, como acabo de nombrar, diferentes instituciones de educación superior, universidades públicas, universidades privadas, institutos en educación superior, que van a contar un poco, bueno, en qué estamos. Y por último, bueno, ahora le vamos a contar en qué está la situación actual de la educación inclusiva en la educación superior. Para eso le doy paso a mi colega Carlos Romero. Gracias, Romina. Buenos días. Antes que nada, una aclaración. Puede sonar un tanto extraño que en una actividad inclusiva estén algunas instituciones excluidas. En realidad, aquí hay un segmento de las instituciones de educación superior, no están todas las universidades, faltan algunas, no hay ninguno de los institutos universitarios
y tampoco están los institutos de formación policial y militar, que también tienen carreras universitarias. No es que haya habido una exclusión, sino que por múltiples razones hubo que hacer un subgrupo, que es los que están representados acá. Pero queríamos hacer la aclaración antes de comenzar. Una de las características de nuestro sistema educativo es la desconexión. Tenemos normativas que se aplican para lo público, pero que no aplican para lo privado y a la inversa. Tenemos definiciones similares en algunas áreas, en otras muy diferentes. Por lo tanto, podríamos hablar de un subsistema de educación superior, pero con esas particularidades. No hay una normativa que las aglutine y tampoco la hay en este tema. En este tema, que es, creo yo, uno de los más novedosos para la educación superior, lo que vamos a escuchar son las experiencias, los esfuerzos individuales que han hecho las instituciones basándose en criterios que vamos a escuchar de cada una de ellas, pero sin que existiera hasta ahora, y eso es una buena señal, una buena noticia del protocolo de actuación para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, que es del año pasado, que es un avance en este sentido a la hora de tratar de alinear el rumbo, como decía la presentadora anterior, de las instituciones. Así que lo que nos interesa es escuchar experiencias concretas. ¿Y le doy yo la palabra o le das tú la palabra? Adelante, adelante. Bueno, para empezar de alguna forma, comencemos por Amadeo. ¿Sí? Exacto. Y comenzamos con la pregunta, ¿cuál es el abordaje que hace cada una de las instituciones aquí representadas en materia de educación inclusiva? Desde sus instituciones, por supuesto. Amadeo, adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la participación en este espacio. Esto da cuenta de una gran necesidad que tenían y tenemos las instituciones educativas y fundamentalmente de educación superior, de estar reunidos aquí todos y todas hablando de estos temas. Es un gusto, entonces, compartir con ustedes, en primer lugar, una situación de contexto. La Universidad Tecnológica es una universidad nueva. Nace prácticamente académicamente, su fecha de nacimiento es el 28 de diciembre del 2012, pero empieza con las carreras en el 2014. Quiero decir, hace apenas 9 años atrás, es una universidad pública, es una universidad que está en el interior del país y con esto, con toda la significancia que esto tiene cuando hablamos de inclusión. Nosotros lo manejamos estos conceptos desde un primer momento de forma muy integral y muy abarcativa. Hoy, cuando hablamos del interior, estamos diciendo que tenemos estudiantes que vienen de más de 200 localidades, de un lugar del interior a otro lugar del interior, con problemas de transporte, con temas de alimentación, de alojamiento, que son temas que tenemos que trabajar, y eso también es trabajar en inclusión. En ese sentido, y entonces en ese contexto, quiero decirles que, bueno, como ya se ha dicho en las jornadas anteriores, el tema de la educación inclusiva es un tema de proceso. Nosotros inicialmente, en las primeras carreras, cuando empezaron a aparecer algunas situaciones que decimos, ¿cómo manejamos estas situaciones de repente de chicos o chicas hipoacúsicas que llegaban, cómo lo trabajamos o con determinadas situaciones de discapacidad, cómo las abordamos? Hasta ahora que pensamos, tenemos creado un dispositivo, por ejemplo, para la anticipación, formularios que aplicamos en la preinscripción de los estudiantes, que bueno, arranca ahora en noviembre, de manera de anticiparnos en esto de conocer las características que tiene cada una de las personas que viene a inscribirse en la universidad. Y con esto quiero decir lo que tiene que ser desde un abordaje muy integral, ¿no? Estamos hablando de características de las personas. Todos los que estamos aquí aprendemos de manera diferente, porque pensamos de maneras diferentes. Lo único, a ver si es así o no, lo que más se hace es, bueno, hagamos una evaluación diagnóstica a ver cuáles son sus saberes previos.
pero no saben de mí cuál es el perfil que tengo, el estilo de aprendizaje que tengo, si tengo un pensamiento analítico, sintético, integral. No. Y muchas veces, hasta por razones culturales, bueno, tampoco la persona dice yo tengo tal dificultad, porque no quiero que se sepa, ¿sí? Entonces, ahí la coordinación psicopedagógica elaboró ese formulario que de alguna manera permite en la entrevista ahondar estos procesos para luego ¿qué? Porque lo importante es qué hacemos con esto en el formulario de preinscripción. Bueno, abordamos de manera de hacer un aprendizaje más personalizado, ¿no? Es decir, seguir la trayectoria académica de los estudiantes como cualquier otro estudiante. Hay comisiones de carrera en cada una de las carreras, de modo tal que se vea acompañado por un equipo docente que necesariamente se va formando, ¿no? Que estamos trabajando permanentemente en talleres con ellos para formarlos, pero también con toda la logística interna de la movilidad, de las posibilidades de que se sienta realmente incluido en el mismo edificio, ¿no? Uno de esos puntos, digamos, va por allí, pero responde, quiero decir esto también, a los objetivos que nos hemos marcado en la planificación estratégica, que es el objetivo número 6 de la Dirección de Educación, que tiene que ver con la inclusión, el tema de la perspectiva de género y la diversidad, como uno de los puntos del 2020 al 2025 que estamos trabajando. Va por allí, tengo más, pero... Muchas gracias, Amadeo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Le damos la palabra a Mariela Questa de la Universidad Ort. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar y contarles un poco cómo es lo que hacemos o el abordaje que tenemos en la universidad de los temas relacionados con la inclusión educativa. Y bueno, antes de entrar conversábamos un poco con Romina, que me había traído unas notas para no explayarme demasiado, pero tocar todos los puntos importantes. Y bueno, y este enfoque que tiene la universidad sobre la inclusión se basa no solo en la atención a la diversidad, sino también en la visibilidad o la visualización de la equidad de las personas en situación de vulnerabilidad. O sea, nosotros trabajamos con un enfoque amplio que no solo involucra a los estudiantes que pueden tener una situación de vulnerabilidad, ya sea más permanente o puntual, sino que también trabajamos con las demás personas que incluyen la comunidad académica de la universidad, docentes, funcionarios administrativos y demás. Este enfoque lo tratamos de plasmar en las políticas, los programas y sobre todo en las prácticas de la universidad, que están enfocadas a garantizar de alguna manera el acceso, la permanencia y el éxito de todas las personas que estudian en nuestra universidad. Esto independientemente de la situación de vulnerabilidad que puedan tener, de su origen, de sus condiciones, bueno, en fin, de cualquier situación que los pueda exponer a la vulnerabilidad. Y en nuestra universidad, desde que estamos participando en un proyecto que es el Observatorio Regional para la Calidad y la Equidad en la Educación Superior, hemos tomado algunas herramientas que han surgido de este observatorio, que está conformado por varios países de América Latina y algunas universidades también de Europa. Y bueno, a partir de las investigaciones y de los proyectos que hemos estado realizando, por supuesto que el foco es la mejora de la inclusión en la educación superior. Hemos formado una unidad de calidad y equidad que funciona en la universidad y bueno, y lo que hace es de alguna manera monitorear que los programas y las políticas de la universidad bueno,
sigan funcionando como deben funcionar para atender a todas las situaciones de las personas que participan de la comunidad académica. Por ejemplo, tenemos las clásicas becas, los apoyos socioeducativos, apoyos académicos, que como les decimos no solo son para las personas que estudian, sino también que son para las personas que trabajan en la universidad. Por ejemplo, desde el Instituto de Educación, nuestra política, nuestro interés es que en los cursos de posgrado que nosotros damos, puedan acceder personas que están en cualquier lugar del país. Entonces hemos desarrollado varias herramientas para que eso suceda. Por supuesto, seguimos teniendo desafíos para lograr esto, no es que tengamos todo cerrado y acabado, queda mucho para hacer, para garantizar sobre todo que la educación inclusiva sea de calidad, pero bueno, como les decía, hemos aceitado algunas herramientas, especialmente y a partir de la pandemia hemos hecho adaptaciones que tienen que ver con el uso de tecnologías educativas para, de alguna forma, incluir a las personas que están en situación de vulnerabilidad por diferentes razones en nuestras aulas. Y recurrimos además a diferentes formatos adaptados a las necesidades de nuestros estudiantes y hemos buscado de alguna forma flexibilizar los espacios de aprendizaje para que todos y todas tengan oportunidad de participar de ellos. Los próximos pasos que tenemos pensado realizar, que estamos implementando, que es algo que se viene implementando desde hace mucho tiempo, pero que ahora le hemos puesto un foco hacia la inclusión, tiene que ver con la formación de las personas que trabajan como docentes en nuestra universidad, donde no solo hemos diseñado algunos cursos de formación, sino que hemos buscado el asesoramiento particular a cada uno de estos docentes y personas que trabajan en la universidad para que puedan atender las situaciones particulares, la diversidad que está instalada en nuestras aulas y que es una realidad. Y no lo vemos solo desde el punto de vista de lo educativo como aprender, sino también de todo lo que es la contención a nivel socioemocional. Hemos estado desarrollando talleres de sensibilización con los docentes para atender también este foco que es parte de las personas que trabajan y estudian en la universidad. Y bueno, nosotros estamos organizados a partir del Centro de Actualización para la Educación Superior, que es el lugar donde salen todos estos cursos y estos programas que tratamos de desarrollar para apoyar a las personas en la universidad. Muchas gracias, Mariela. Gracias, Daniel Rivero, de la Universidad Católica. Ahora, sí. Agradecer a Somos por la organización del Congreso. Y bueno, decía Eduardo Massa, incluirte no es dejarte pasar, es darte la bienvenida. Y eso es hacia dónde vamos, ¿no? Es como un cambio de mirada. Responsabilizarnos las instituciones universitarias, ¿sí?, de que el estudiante en situación de discapacidad tenga una experiencia satisfactoria, y eso realmente implica una gran responsabilidad, que no va solo por el ambiente del aula, ¿sí? Y esto no es una cuestión de lujo, ¿sí?, es una cuestión de justicia social, de derechos civiles, ¿sí?, de derechos humanos. Muchas veces
repetimos esto, se aprende más de los errores que de los aciertos. El asunto es quién paga el costo de estos desaciertos, ¿no? Y generalmente terminan siendo por ahí las mismas personas, los estudiantes en situación de discapacidad. Y no podemos seguir pidiéndoles paciencia ni disculpas. Los estudiantes que llegan a la universidad ya vienen en el mejor de los casos, de 18 años de situaciones en esta línea, ¿no? Ni tampoco que vivan en la incertidumbre de decir, bueno, ¿sabrá el profesor que voy a ir a esa clase? ¿Estará preparado para? ¿Podré entender lo que está diciendo? Desde eso hasta habrá una rampa, ¿sí? Es demasiada incertidumbre, ¿no? Entonces, realmente implica una responsabilidad para nosotros. Y por definición es eso, la responsabilidad es capacidad para responder. Y es complejo. Lo peor que podemos pensar es que esto es simple. Es complejo, pero vale la pena el desafío. Dar el paso sobre todo de las acciones reactivas frente a la situación de discapacidad. Y como decían los compañeros, anticiparnos, sistematizar procedimientos, protocolos, actualizar reglamentos, ¿sí? Vamos por ahí, ¿sí? Y además, por otro lado, y no es menor, ¿sí?, la responsabilidad de que el estudiante tenga una experiencia satisfactoria en una época, en una etapa de la vida de una persona que es la etapa universitaria, que es hermosa, ¿sí? Pero también tenemos la responsabilidad de acreditar a alguien para que ejerza una profesión. Y eso también implica una gran responsabilidad. Ya no es qué pasa el colegio, qué pasa la secundaria, sin ánimo de desmerecer, por supuesto, la actividad de los compañeros. Pero este estudiante va a ejercer una profesión y va a tener seguramente quizás la salud de personas en sus manos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de acreditar eso. Y eso realmente implica trabajo. Por lo tanto, en eso estamos. Se han hecho muchísimas cosas, les podemos asegurar. A los directores este tema nos moviliza, nos ha dado mucho trabajo en el mejor sentido del término. Nos hemos involucrado mucho en el tema. Pero en estos momentos, en la Universidad Católica del Uruguay, estamos en una situación de diagnóstico de situación de la institución educativa frente a los estudiantes en situación de discapacidad. Y creo que es algo que veníamos en un debe. Hay una comisión de 14 personas, ¿sí? 4 vicerrectorías implicadas, vicerrectorías de programas académicos, de innovación e investigación, administrativa, ¿sí?, de la comunidad universitaria, ¿sí?, 15 áreas implicadas. Acá hay una palabra fundamental, la implicancia, ¿sí?, esta corresponsabilidad de la comunidad universitaria toda. Estas áreas implicadas, solo por nombrar algunas: admisiones, atención a estudiantes, practicum, o sea, el centro de práctica para que los estudiantes tengan accesibilidad a los centros de práctica, el reconocimiento de los programas académicos y de las trayectorias educativas individualizadas, la dirección de planta física, claramente.
Entonces, diagnosticar para redefinir, para identificar barreras y facilitadores, porque tenemos de las dos. Y redefinir procedimientos, como hoy les comentaba, protocolos, reglamentos, la situación edilicia, lo que es, por supuesto, la accesibilidad, el hábitat visual, la señalética, ¿sí?, que es fundamental, eso que guía, orienta, informa en lo posible de forma intuitiva. El asunto es en la intuición de quién, y ahí siempre volvemos a esto. Lo pensamos desde el desarrollo esperado y no desde la situación de discapacidad. El alcance de esto va a ser estudiantes, profesores y funcionarios no docentes. Y eso es importante, no solo los estudiantes, sino también toda la comunidad universitaria. Comenzaremos con la población en situación de discapacidad sensorial visual y de movilidad. Vamos por ahí, ¿sí? Sé que no es toda, pero comenzaremos por ahí. Consultando a egresados que han pasado por estas situaciones y estudiantes que están en esta situación. Y estableciendo, por supuesto, también cosas muy serias como protocolo de manejo de información personal para los estudiantes en situación de discapacidad, para que no sean más vulnerados. Por ahí vamos. Muchas gracias, Daniel. Y ahora le vamos a preguntar a Francisco, ¿cuál es el abordaje que hace la Universidad de Montevideo en materia de educación inclusiva? Hola. Muchas gracias primero por la invitación. Y bueno, un poco como es la propuesta, la idea es comentar algunas prácticas concretas que estemos realizando. En primer lugar, nosotros desde la Universidad de Montevideo, quizás desde nuestra visión y misión, tenemos muy claro que, digo como todos me imagino, que la educación es un tema de personas y nuestra focalización siempre está en una propuesta basada en la visualización de las personas. Entonces, en ese sentido, nosotros desde siempre hemos tenido los asesores académicos, que es un acompañamiento personal que tiene el alumno cuando entra a la universidad, y ese es un factor relevante para la primera línea de advertencia de estos temas. Que se comunica a su vez con Bedelía, con el coordinador de la carrera, con los profesores y demás. Pero ya desde hace algunos años, yo soy coordinador estoy a cargo, aparte de decano de la Facultad de Humanidades y Educación, estoy a cargo de un conjunto de materias que conforma el Core Curriculum, que son materias de formación transversales, sin importar la orientación del alumno, de la capacitación formadora que viene a buscar, ¿no? La salida laboral, profesional. Y desde esas materias, desde ya hace un tiempo, percibíamos distintas actitudes que nos parecían que no eran, no condecían con esta visión, ¿no? Esta idea de que la vulnerabilidad es exclusiva de un grupo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nos abordamos bastante la idea de, siguiendo una línea interpretativa antropológica, de que la vulnerabilidad en realidad es una condición humana natural, ¿no? Y que el alumno tenga conciencia cuando egrese, no solo el alumno singular, sino pensando también en la formación de profesionales, los cuales, conforme a la nueva legislación también, se va a encontrar en su ámbito laboral con gente que tiene vulnerabilidades o necesidades de atención singular, pero que también ellos adviertan que ellos también las tienen, ¿no? Es decir, en el fondo nos parecía importante no solo atender a un grupo específico por una exigencia singular o por un esfuerzo singular que nos exige a la comunidad, sino en realidad quitar de alguna manera esa estigmatización a partir de la conciencia que tenemos que tener como comunidad de que todos de alguna manera pasamos por eso o no estamos exentos de entrar a una atención especial. Entonces, en ese sentido, nos pareció muy importante trabajar en
transversalmente en una conciencia de comunidad, de que la inclusión es una necesidad y es una necesidad que tenemos todos y es una responsabilidad comunitaria, ¿no? Atendiendo un poco a esa idea. Por otro lado, a nivel de formación docente, tenemos aparte formación docente y también tenemos cuestiones específicas en el área, pero a nivel de formación de docentes universitarios, también desde hace más de 10 años tenemos un diploma en docencia universitaria, dentro de los cuales se proponen algunos seminarios específicos, en los cuales muchas veces también en una universidad hay un porcentaje muy alto de docentes que no tienen una formación docente y entonces es necesario también atender a esto, ¿no? Porque a veces sucede de alguna manera esa tensión que planteaba antes Daniel entre yo vengo a dar aquí esto, perdón, sea medio coloquial, pero me parece que es más claro que sí. Y por qué me tengo que hacer cargo de estas adecuaciones o de estos problemas. Y por eso me parece que es importante la formación de los docentes en una cultura, en la cultura propia de una institución que entiende eso como un paradigma que hace a la visión de la responsabilidad en educación. Por otro lado, también hemos tenido muy buenas experiencias en aliar esta formación transversal junto con programas de voluntariado en lo que sería el Departamento de Vida Universitaria, y entonces los estudiantes participan de distintas actividades con ancianos, con niños en hospitales, con distintos espacios que también sirva para concientizar esas necesidades y esa responsabilidad social y ese involucramiento. También hemos tenido muy buenas experiencias en las facultades de Ingeniería y Comunicación, donde los proyectos finales de carrera de los alumnos son implementaciones profesionales abordando determinadas necesidades que se dan en la comunidad. Más o menos estos son los elementos que podría compartir a priori, ¿no? Generales. Muchas gracias, Francisco. Lía nos va a contar cuál es el abordaje que hace la UDELAR en materia de educación inclusiva. Muchas gracias, buenos días, un agradecimiento por el espacio. Y bueno, me ha tocado abordar una situación muy compleja, porque la Universidad de la República es una universidad centenaria, compleja, es una universidad muy diversa, es una universidad que está en todo el territorio de la República. Entonces, podríamos empezar diciendo que en la Universidad de la República, en relación a la educación inclusiva, se hace mucho y se hace poco, y se hace nada. En relación al tema de la educación inclusiva, nosotros desde la universidad, este tema es un tema que tiene una larga data en cuanto a los escenarios de discusión. En todos los ámbitos de la Universidad de la República siempre se ha tocado este tema. Cuando comenzamos a investigar sobre el tema de la educación inclusiva, dijimos, ¿cómo hacemos para poder abordar la mayor cantidad de servicios posibles con la diversidad y la dispersión geográfica que tiene nuestra universidad? Con el objetivo bien claro de poner sobre la mesa todas las luces y las sombras que esta temática tiene. Porque en general, y eso lo hacemos muy bien, es decir lo políticamente correcto. Pero si no vamos al fondo de la cuestión, nunca vamos a poder avanzar y hacer cuestiones que sean concretas, hacer propuestas que sean que les sirvan a toda la comunidad educativa, no solamente a los estudiantes, y haciendo la salvedad de que cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, estamos tocando sí a los estudiantes
en situación de discapacidad o personas con discapacidad, pero también estamos hablando, como decía la colega que expuso anteriormente en la conferencia anterior, estamos hablando para todos los estudiantes, porque la diversidad justamente es lo que nos marca. Todos somos diferentes, por lo cual todos los colectivos, algunos que hacen un fuerte reclamo desde hace muchos años, que son los que se han visto mayormente excluidos. Entonces, cuando dijimos, ¿cómo estudiamos una universidad tan vasta, tan diversa, tan diferente, con particularidades territoriales tan diferentes? En un primer lugar, dijimos, bueno, tenemos que organizarnos de la forma más participativa, con una participación protagónica de todos los servicios de la Universidad de la República. Para eso lo que hicimos fue un estudio de corte cual y cuantitativo que trató de, por esa diversidad de la cual hablábamos y por esa numerosidad que tiene la Universidad de la República, lo que hicimos fue trabajar por macroáreas. En esas macroáreas encontramos un mundo de situaciones. Ahí fue cuando realmente, y hacía años que ya veníamos trabajando en el tema, el núcleo de investigación que yo dirijo, ya con el doctorado de Ciencias de la Salud y luego con el doctorado en Educación, yo ya venía trabajando en este tema. Hemos aprendido tanto haciendo investigaciones en territorio que es una invitación y un desafío para todos, para toda la educación superior, investigar. Si nosotros no investigamos, podemos hacer muchos, pero muchísimos emprendimientos. Pero si no conocemos la realidad de la situación in situ, es decir, estar en los centros universitarios, viviendo, conviviendo, conversando y acompañando a los estudiantes que están en determinadas situaciones de exclusión y aquellos estudiantes, aquellos jóvenes que no han, es decir, que han intentado acercarse a la educación superior y han quedado fuera. Entonces, cuando logramos abarcar ese universo de población, es cuando realmente estamos en condiciones de decir, estamos empezando a conocer la situación de exclusión. Cuando conocemos la condición de exclusión de las personas, podemos empezar a avisorar lo que es la inclusión. Porque si no, seguimos repitiendo un discurso histórico, correcto, de inclusión educativa. Entonces, en ese sentido, fue que hicimos varias investigaciones a nivel nacional, en las cuales, reitero, fue absolutamente maravilloso trabajar con docentes que se sentían absolutamente solos porque no estaban preparados para trabajar con la diversidad. Acompañamos a estudiantes con todas las variantes posibles de personas con discapacidad, desde problemas motrices, problemas auditivos, problemas visuales, problemas motrices, y podemos decir que hay, en primer término, una gran diversidad, y eso es una de las primeras barreras que encontramos, porque no hay paramétricas que midan las barreras para la inclusión educativa. Ya ahí tenemos una gran alerta. Una gran alerta. ¿De qué estamos hablando cuando no conocemos en nuestra universidad cuáles son las barreras? De ahí surge la importancia de tener dispositivos de información muy sistematizados y socializados. Porque uno de los elementos que encontramos primarios en nuestras investigaciones fue que los marcos conceptuales de los cuales partimos dentro de esta macrouniversidad son tan disímiles, pero tan disímiles que todos hablamos en idiomas diferentes, pensando que estamos hablando de lo mismo, de la educación inclusiva. Cuando hicimos la primera de las investigaciones,
justamente ese fue uno de los elementos que surgió muy potentes. Tanto los gestores y los hacedores de políticas, como los docentes, como los estudiantes, tienen una gran diferencia en esos marcos conceptuales. Hablamos de cosas diferentes. Entonces, al hablar de cosas diferentes, podemos hacer muchas cosas, pero desde escenarios diferentes. Ese fue uno de los grandes, y te pido, Romina, que tú me pares porque puedo seguir hablando de esto toda la mañana, porque lo vivimos como algo muy, muy, muy fuerte, porque fueron experiencias, son experiencias muy potentes. El estar al lado de estudiantes y de profesores que están viviendo la exclusión dentro de la universidad. Entonces, en ese sentido, uno de los primeros elementos del que encontramos fue qué grandes diferencias tenemos cuando hablamos de educación inclusiva. Cada uno le hace su propia interpretación. Eso ya es un tema de reflexión a la interna de nuestros servicios. Por otro lado, uno de los elementos que también quisiera en este breve periodo ir redondeando fueron los estudiantes los que manifestaron tener esos marcos conceptuales más actualizados sobre educación inclusiva. Los estudiantes, no fueron los gestores y no fueron los docentes. Los docentes lo que sí reclaman, y vuelvo a la expositora de la conferencia anterior, fue formación. Los docentes se sienten solos, no tienen herramientas para poder trabajar con la inclusión educativa. Tienen que improvisar y eso recae en lo que es la calidad educativa. Los gestores y los hacedores de políticas manifiestan que la inclusión educativa, palabras textuales, es un gran agujero negro que tiene la universidad. Si bien es un tema que se trata, es un tema en el cual hay muchos emprendimientos y podríamos nombrar a muchísimos emprendimientos, no quiero dejar de mencionar que debido a la descentralización de la Universidad de la República, hay centros en el interior del país que se han convertido en grandes innovadores en cuanto a lo que es la inclusión educativa. Grandes innovadores. Han hecho adecuaciones de currículum, formación docente, han creado dispositivos para determinados estudiantes en determinadas situaciones, han hecho diagnósticos, sin dejar de mencionar que la Universidad de la República, en su casa central, en Montevideo, hace una cantidad de emprendimientos también. Y hay muchos servicios que hacen emprendimientos para poder trabajar para poder hacer aportes a la inclusión educativa. Pero esos aportes, la característica que tienen y que la hemos evidenciado a través de las investigaciones, es que son aislados, que no son socializados, que no son universalizados. No quiere decir que la universalización asegure la inclusión, pero son emprendimientos aislados. Bueno, ya me están, tengo que ir terminando, pero a lo largo de los próximos intervenciones podemos hacer otros aportes. Muchas gracias. Disculpas por extenderme. Muchas gracias, Lía. Muchas gracias. Leonardo nos va a contar sobre la situación, el abordaje de la educación inclusiva en el Consejo de Formación en Educación. Bueno, buenos días. Primero que nada, es festejar la celebración del Congreso, que me parece que es de central importancia poder juntarnos a hablar, a debatir y a pensar estas cuestiones. Por otro lado, nosotros como Consejo de Formación en Educación tenemos un doble desafío que es muy, muy fuerte, porque tenemos, digamos, un desafío hacia afuera y un desafío hacia adentro. El desafío de estar formando a la mayoría de los docentes de la educación inicial, primaria y media, tanto de secundaria como de la educación técnico-profesional,
por lo cual ahí hay un desafío inmenso para que esos docentes tengan una formación desde paradigmas de educación inclusiva. Pero por otro lado, el desafío interno, que es un poco el que, por lo menos en esta primera instancia, quisiera referirme un poco más, que es el que tiene que ver con la educación inclusiva de nuestros estudiantes. O sea, ¿qué hacemos desde el CFE para que nuestro estudiantado pueda tener las condiciones de formación adecuadas, las mejores condiciones de formación? Y ahí, en primer lugar, tenemos que decir, en consonancia con lo que decían los compañeros y compañeras anteriores, que manejamos una concepción de la educación inclusiva que trasciende lo que son las situaciones de discapacidad. Manejamos una concepción mucho más amplia que incluye diversidad de problemáticas que abarcan desde, bueno, obviamente las situaciones de discapacidad, problemáticas de aprendizaje, problemáticas vinculadas a la salud mental. Cuando Carmen en la conferencia hablaba de los problemas de salud mental en España, a mí enseguida me hizo eco con la problemática que tenemos también aquí en nuestro país a nivel de jóvenes. Tenemos también estudiantes que por otras diversidades de situaciones hay que generar espacios y abordajes y estrategias de inclusión, estudiantes trans, estudiantes migrantes, estudiantes que muchísima cantidad, que son la primera generación de sus familias que acceden al nivel de formación terciario, estudiantes del interior profundo que llegan a los distintos institutos y centros con características y particularidades que también requieren un abordaje especial, situaciones de tránsito por embarazo, parto, puerperio, maternidad y paternidad que en determinadas condiciones también pueden afectar la trayectoria educativa y la inclusión, problemáticas de vínculos, de relacionamiento, de convivencia en las instituciones. Nosotros tenemos 32 institutos en todo el país, 32 institutos y centros, en 6 centros, que son los centros regionales de profesores, tenemos residencias con estudiantes que conviven allí, se dan como, obviamente en situaciones de convivencia, a veces dificultades, situaciones en las que hay que intervenir y pensar en conjunto. O sea, la diversidad de situaciones es muy grande, por lo tanto es muy grande el abanico en el cual nos ubicamos para pensar desde la educación inclusiva. Eso en términos como de posicionamiento previo, como de posicionamiento general, digamos. Después tenemos una serie de dispositivos que nos permiten abordar toda esa diversidad de situaciones que básicamente tienen que ver con cuatro dispositivos que tenemos. Por un lado tenemos la Comisión de Inclusión y Diversidad, que es una comisión que de alguna manera le pone pie en su estrategia, línea política, asesoramiento y orientación para desarrollar la educación inclusiva. Tenemos equipos de seguimiento, acompañamiento y protección de trayectorias que se han ido generando en esos 32 institutos y centros que decíamos de todo el país y que articulan con un equipo a nivel central del Consejo que se ubican en planeamiento educativo. Tenemos en cada instituto, para cada turno, para cada especialidad, para cada carrera, tenemos docentes orientadores educacionales, que son la bisagra de articulación entre los estudiantes y los docentes, y que son los que en general primero reciben las problemáticas y situaciones de los estudiantes. Y tenemos en el Departamento de Bienestar Estudiantil la atención integral al estudiante. Desde esos 4 dispositivos, lo que se intenta hacer es abordar tanto situaciones concretas, individuales de estudiantes, como situaciones colectivas, para brindar orientación que se sostenga también o que vaya dirigida también a 3 actores principales en todo esto, que son obviamente los estudiantes, los equipos de gestión de los institutos y centros y, por supuesto, los docentes. Esas orientaciones nosotros las denominamos
ajustes razonables, no las denominamos adecuaciones curriculares, las denominamos ajustes razonables porque la idea es que exista un razonable equilibrio entre lo que tienen que hacer los docentes y las instituciones para generar las mejores condiciones formativas para los estudiantes y las estudiantes de acuerdo a la situación que presentan, movilizando las barreras, que las barreras, insistimos, no están en los estudiantes, están en el entorno, están en las instituciones, están en nuestras cabezas, y al mismo tiempo que eso esté en equilibrio con las exigencias académicas con las cuales nos tenemos que manejar en la formación de este nivel, pensando en la formación de maestros, docentes, educadores sociales, maestros técnicos y profesores técnicos. Para eso tenemos un protocolo de actuación que se aprobó en el año 2020, que tiene una serie de orientaciones generales sobre cómo actuar en los distintos tipos de situaciones. Esas orientaciones generales después se ajustan a cada problemática concreta. Ahí yo siempre digo, no es ir a la boutique a comprar ropa hecha en serie, es ir a la modista o al sastre, ahí te dan la ropa a medida. La misma situación, el mismo tipo de situación en dos estudiantes nunca es la misma situación y hay que tener en cuenta la singularidad y también en las orientaciones poder singularizar. Y ese protocolo lo estamos con la Comisión de Inclusión y Diversidad haciendo una propuesta para ampliarlo, profundizarlo, generar como, digamos, más herramientas, ¿no? Más capacidades de sostén y de acompañamiento, y al mismo tiempo también generar más equilibrios entre el derecho a la educación y lo que implica egresar para ejercer una profesión docente con niños, niñas y adolescentes que también están muchísimos en situaciones vulnerables. Entonces, con esos dispositivos es que estamos articulando todo lo que es el trabajo con la educación inclusiva en el CFE. Tenemos, por supuesto, la coexistencia también de múltiples culturas institucionales, de culturas disciplinares específicas de las distintas carreras y las distintas especialidades. También hay coexistencia de diversidad de paradigmas vinculados a la educación inclusiva y a todos los antecedentes de todo lo que es la historia previa a la educación inclusiva, que no solamente están presentes en distintos colectivos, sino que están presentes la coexistencia de esos diferentes paradigmas también en nuestras propias cabezas, ¿no? Con lo cual la situación es bien compleja. Después tenemos también la posibilidad de generar una serie de acciones muy concretas también. Hay un plan de obras que implica, bueno, ir haciendo toda la adecuación de la infraestructura de los institutos y centros para garantizar la accesibilidad física, ¿no?, de nuestros estudiantes en distintas situaciones de discapacidad, y eso se ha ido avanzando y bueno, ha habido distintas acciones en ese sentido. Tenemos la coordinación con el Plan Ceibal para gestionar equipos, dispositivos digitales de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes, rampas digitales de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. Hemos ido mejorando en estos años las posibilidades de contar con intérpretes de lengua cuando nuestros estudiantes lo requieren. Tenemos todos los estudiantes en situación de discapacidad auditiva tienen intérprete de lengua. Hemos ido mejorando los tiempos en cuanto a eso y ya este año generamos, el año pasado mejor dicho, todo un mecanismo que permitió que este año prácticamente los intérpretes pudieran comenzar casi desde el inicio de los cursos, que antes siempre había algún pequeño desfasaje de tiempo. Bueno, a partir de este año hemos ido mejorando eso, tenemos que seguir, ¿no?, trabajando en ese sentido para seguirlo profundizando y mejorando. Y tenemos también, y esto se juega mucho en el nivel local muchas veces, que es mucho más sencillo en el interior que en Montevideo por una cuestión de escala, la coordinación y articulación que se genera frente a determinadas situaciones con otros actores
que pueden ser del campo de la salud, del campo de lo social, ACE, mutualistas, MIDES, en fin, tratar de recurrir también a los recursos locales para ir generando redes de acompañamiento, redes de apoyo y brindarle al estudiante no solo las condiciones internas, sino también de todo lo que sean las condiciones que se den, que tengan que darse fuera de nuestras instituciones, también facilitar el acceso a todo eso. Por supuesto que esto también se enmarca en la participación del CFE en la Mesa de Educación Inclusiva de la ANEP, donde, bueno, la idea es que con las particularidades de cada uno de los subsistemas y la población con que cada subsistema trabaja, funcionar en clave ANEP, con políticas comunes, con estrategias, con lógicas, con paradigmas comunes. Es un principio para no agotar el tiempo. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, gracias a todos por los aportes. Y ahora vamos a hacerle una pregunta un poco más de debate. Y nos interesa que, bueno, cada uno responda de acuerdo a lo que no vamos a dar la palabra a cada uno, sino el que se sienta llamado. Y es si existe tensión en la educación superior entre la calidad educativa y la educación inclusiva. ¿Existe tensión? Sí, 2 minutos como máximo por cada intervención. Gracias. El que se sienta llamado puede agarrar el micrófono. Sí, existe tensión. Es algo que los docentes nos plantean muchísimo, sobre todo en determinadas situaciones de muy alta complejidad, ya sea desde el punto de vista de situaciones de discapacidad, de aprendizaje o de salud mental. Tenemos a veces situaciones muy complejas donde los docentes nos plantean esa interrogante. Por eso nosotros es que hablamos de ajustes razonables y que le aclaramos tanto a los estudiantes cuando tienen nuestra intervención y nuestra orientación, como a los docentes y a los equipos de gestión cuando enviamos los informes y conversamos acerca de ellos, que hay que acompañar la trayectoria, hay que personalizar el acompañamiento a la trayectoria y que los ajustes razonables implican generar condiciones pero que eso no garantiza digamos, como alguien decía acá, bueno, pase, ¿no? No, es crear las condiciones, generar las condiciones, los mejores apoyos, acompañar las necesidades que puedan tener nuestros estudiantes y después ir tratando de ayudar en la toma de decisiones también de los estudiantes con relación a las opciones que hace con respecto a la formación, a la carrera, y ahí se nos dan diversidad de situaciones. Y la otra tensión, como decíamos, la cuestión de, bueno, estamos formando para que trabajen como docentes, por eso, bueno, una discusión y replanteo del protocolo de actuación para generar ahí mejores equilibrios. Bueno, sí, existe tensión, acompaño lo que dice el compañero, y cuando hablamos de la tensión entre la inclusión y la calidad educativa, quiero decir que todo lo que por lo menos he escuchado aquí en esta mesa apunta a la calidad educativa, es decir, son dispositivos porque de alguna manera alientan a la calidad de la educación, a que sea cada vez de mayor calidad. Y en ese sentido, hoy me refería a un ejemplo concreto, pero hay dispositivos, ¿no? Las comisiones de diversidad, que creo que casi todas nosotros tenemos, la nuestra, pero casi todas las universidades tienen. El hecho de la flexibilidad en las normativas, porque muchas veces son las propias normativas que hacen o que dan un entorno de rigidez que hacen que no se puedan realizar algunas cosas que son posibles hacer, ¿no? Ayer escuché una frase aquí muy interesante, aquello que es esencial para algunos es bueno para todos. Creo que esas son cosas que muchas veces lo tenemos que capitalizar y tomar como una frase de cabecera porque es posible hacer muchas cosas desde ese lugar. Las normativas por un lado, por otro lado facilitar esto de las trayectorias, el valor del trabajo
que hay muchos estudiantes, al menos nosotros tenemos muchos estudiantes en UTEC que trabajan de lo que están estudiando, ya sea en el sector lechero, en el sector logístico. Bueno, ¿y cuánto vínculo tenemos para favorecer ese diálogo entre lo que se aprende en el trabajo y se aprende en la universidad? Hay sectores también de la población y en una mirada mucho más abierta de la inclusión que no están reconocidos, que no se les reconoce lo que han aprendido solo en el trabajo. Por ejemplo, los ordeñadores. Hemos trabajado con ordeñadores para reconocer las competencias que desarrollan allí. Y hoy muchos tambos piden a ordeñadores con los cursos que se realizan en UTEC. Quiero decir, hay el espacio que tenemos de psicopedagogía en la orientación educativa, en esa orientación inicial, durante y después de egresado. Hoy tenemos que pensar en currículos mucho más largos. Y redondeo, el desafío más grande es el de la personalización de los aprendizajes. Tenemos allí adelante una persona con sus características y es necesario personalizar los aprendizajes. Ahí está, creo que en la medida que logremos eso, mejoramos la calidad educativa. Sí, yo creo que hay como decían antes, una doble tensión. Hay una parte de esa tensión que es el cambio cultural, que es lograr entender que la calidad educativa implica una inclusión, y esa es como una primera tensión, que es cuando uno trata de cambiar esa cultura. Y después, la segunda tensión claramente es la más antipática a veces, que es cuando el perfil de egreso de una profesión determinada a veces, por más inclusión, se hace dificultosa. Y en ese sentido igual no hay que dejar de poner toda la prudencia y la fortaleza y el acompañamiento cultural para tratar de alcanzarlo, ¿no? Pero me parece que esas dos cosas no hay que esquivar, que la implementación de nuevas culturas inclusivas implica esas tensiones y no hay que abandonar, no hay que tratar de tener la tentación de resolverla, sino que hay que aprender a vivirla, ¿no? Como dirían en la televisión, que el tiempo es tirano y tenemos que terminar a las 11 y son las 11 menos 2 minutos. Si querés decir una palabrita y ya cerraríamos. Bien, no, más que nada me parece que es una cuestión de foco, que creo que Lía lo expresaba muy bien. La tensión se genera cuando las políticas o los programas que hacemos para incluir no tienen esa perspectiva de la persona que necesita ser incluida. Ahí es donde se genera la tensión y esas políticas lamentablemente no son efectivas y no generan la calidad en la educación que necesitamos. Muy bien, y a manera de cierre, tratando de sintetizar en un minuto y poco lo que hemos escuchado en esta hora de trabajo, ha sido muy interesante. Y también usando una frase muy común que uno escucha a veces cuando le preguntan a los políticos algo, estamos preocupados y ocupados, ¿no? Sin duda alguna todas las instituciones están reuniendo esas dos características. Este tema moviliza, este tema no deja indiferente a ninguna, y hemos escuchado distintas estrategias de abordaje, desde la definición de políticas internas, definición conceptual, definiciones que estén a lo largo de toda la institución y no solamente depositarias en alguna vicerrectoría o en alguna unidad, sino lógicas que crucen a toda la universidad, en la necesidad de tener investigaciones apropiadas, puntillosas, que atiendan realmente a los temas que preocupan y que a los cuales hay que darle solución, la creación de estructuras en algunas de las instituciones, con algunas que no estaban y otras rediseñando estructuras ya vigentes para empezar a tener un trabajo focalizado en estos temas, las estrategias específicas de acercamiento hacia estudiantes, hacia docentes y hacia el resto de los funcionarios, porque toda la comunidad académica o educativa tiene que ver en estos temas y no solamente es un problema de los docentes que están en un aula con algún estudiante en particular. La necesidad de superar dificultades que van desde la cultura, de las culturas institucionales
pero también dificultades logísticas, la creación de rampas o comprar accesorios para no videntes y lo que fuere. Y también las barreras mentales, sobre todo en algunos colectivos, que dicen por qué yo tengo que ocuparme de esto si a mí me pagan por dar clase. Y no entender de que el dar clase no es solamente pararse frente a un auditorio y estar hablando, sino estar favoreciendo y realmente creando las condiciones para que la otra persona pueda crecer. Obviamente el grado de madurez de estas políticas y todas estas cosas depende mucho del tamaño de la institución, de las misiones y las visiones que tienen las instituciones, pero como decía al principio, todas están en una línea de trabajo muy bien orientada. El tema de la responsabilidad institucional surgió en varios de ustedes como una cuestión muy marcada, o sea, el considerar que esto es la responsabilidad por la persona que se tiene delante, pero también por el profesional que se está formando y que se va a volcar después a la sociedad, y por lo tanto que también no es un siga-siga, sino que es un trabajo muy profesional para crear realmente las condiciones de tener buenos profesionales. Y como ya estamos en la hora, y Romina, si querés dar el cierre. Ahí está, unas palabras de cierre. Agradezco y quiero remarcar un aspecto importante, que somos, este congreso, como ustedes saben, es un hito muy importante para la educación inclusiva, pero esta mesa en particular también lo es, porque es la primera vez que las instituciones de educación superior aquí, y bueno, todas las que faltan, se reúnen para hablar de la educación inclusiva en este nivel de educación. Antes no había sucedido. Quizás había quedado en aspectos aislados, interconexiones entre universidades particulares, personas, carreras, pero es la primera vez que esto sucede. Entonces, celebro esa semilla que acabamos de plantar hoy y los invito a ustedes y bueno, a las instituciones de educación superior que no están presentes a regarla de acá hasta que el próximo congreso. Muchas gracias.